Claro que sí. Continuamos con nuestras informaciones. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado acordaron la tramitación de 2 proyectos para establecer una nueva constitución. Claro, se trata de la Convención Constituyente y la Asamblea Constituyente. Son 2 iniciativas que ya están en el Congreso y que sus impulsores esperan aprobar a más tardar en noviembre para así convocar a un plebiscito. Queremos conocer más sobre esta propuesta y nos acompaña Carlos Montes, senador del Partido Socialista, que está con nosotros ya en el estudio. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. A ver, comenzar por estas distintas posibilidades que se han barajado, distintas alternativas. Por un lado, los proyectos que estamos viendo, la Asamblea Constituyente. ¿Es el momento y cree usted que un cambio en la Constitución haría que el movimiento social que estamos viendo en las calles llevara a que se fuera una normalidad, a normalizar un poco la situación que se está viviendo? Mire, yo en primer lugar quiero decir una pequeña referencia al contexto, porque estamos en una situación muy compleja del país. Estamos en una crisis política. No es solo una crisis social, estamos en una crisis política que requiere soluciones, y requiere soluciones de corto, mediano y largo plazo. O sea, la sociedad ha manifestado su disconformidad con el tipo de sociedad que tenemos a través de muchas distintas demandas. Y lo ha presentado con mucha fuerza y también con expresiones violentas que han sido muy lamentables. Bueno, en el marco de esto, todos tienen un rol. Los dirigentes sociales, el gobierno y los partidos tienen un rol. Bueno, de los partidos que surgió y las bancadas parlamentarias, que hay que abrir políticamente un camino de participación para enfrentar esto. Y por eso se dice, el camino es un plebiscito en que la ciudadanía defina si quiere cambiar la Constitución y de querer si quiere hacerlo vía asamblea constituyente o una convención, que es otra modalidad. Senador, me quiero quedar un segundo ahí, porque muchos dicen hay que cambiar la Constitución. Ustedes están planteando primero hacer la pregunta si efectivamente la ciudadanía, en su mayoría, quiere una nueva Constitución. Efectivamente. Ese es el primer paso, no entrar directamente al cambio de la Carta. O sea, en este plebiscito lo que se propone son 2 preguntas. Una, ¿quiere cambiarla? Y si quiere cambiarla, ¿quiere esta modalidad, asamblea constituyente, que es la que nosotros queremos, pero no todo el mundo la quiere, o una convención? La convención es una mezcla de parlamentarios con representantes ciudadanos, la asamblea son puros representantes ciudadanos. Sí. ¿Cuánto y cómo se eligen a distintas propuestas? Ese no es el tema de ahora. Bueno, y si es así, tendría que hacerse un plebiscito bastante luego. Porque, ¿para qué serviría esto para esta crisis? Para que se viera un canal que vinculara este debate con los cabildos y las reflexiones que hay en todos lados y generara una asamblea constituyente, se eligen delegados y ahí se hace una propuesta de nueva constitución. ¿Qué tiene que ver esto con el movimiento? Tiene que ver con que se da un canal participativo de salida. Primero votar, se quiere o no se quiere. Segundo, elegir la asamblea constituyente. Y se convocaría, yo creo que sería Asamblea Constituyente, podría ser otra, pero elegir la Asamblea Constituyente y después la Asamblea tendrá su tiempo para formular la nueva Constitución. ¿Qué aspectos de la Constitución tienen que ver con los problemas concretos de ahora? Tienen que ver aspectos básicos de la organización de la sociedad. No voy a ir a todos los temas de fondo que también deberían tocarse, como el régimen político, la organización interna del Estado. La cosa más institucional, dice usted. O sea, yo creo que hay que pasar a construir instituciones distintas y para eso requiere una constitución que las permita. O sea, yo no puedo entender que en Chile no haya una institucionalidad para enfrentar la realidad de los adultos mayores en el país. No la hay. Porque en otros países, nosotros estamos retrasados respecto a toda América Latina, en otros países tienen redes de centros de acogida público que le aseguran en el día o cuando están enfermos. Hoy día no lo hay. Si no fuera por la Fundación La Rosa y el Hogar de Cristo no tendríamos nada. O sea, eso está atrasadísimo, por dar un ejemplo. En otra época, cuando había muchos niños, se creó la Junji. Hoy día que hay muchos adultos mayores, la sociedad tiene que... Bueno, esto hoy día se dice, no, eso es de los privados. Aquí se requiere una institucionalidad pública junto a privados, o los privados tendrán que hacer otro papel. Estoy dando un ejemplo. Senador, cuando usted habla de lo que se tiene que hacer, cuando habla de este cambio de Constitución, ¿cree usted que hoy las confianzas están como para hacer cambios institucionales? Porque en definitiva, lo que mucha gente hemos escuchado decir también es que ya no cree en nada, no cree en las instituciones, pero no cree en las personas que manejan esas instituciones. Bueno, este es un tema bien complejo y bien de fondo y no solo chileno y es mundial. Eso, con lo cual quiero decir que lo que está cuestionado en este momento es la democracia. La forma en que es, la forma en que opera, la forma en que procesa las contradicciones en los países. O sea, si uno mira América Latina, hoy día hay problemas en hartos países. O sea, porque la situación venezolana, la situación nicaragüense, ecuatoriana ahora o brasilera, son distintas expresiones de una dificultad para soluciones democráticas mejores. Y las instituciones están desacreditadas en estos países. ¿Para qué hablar de Estados Unidos? O sea, tener un Trump en Estados Unidos es una rareza dentro de lo que... Uno va a Europa y varios lados, y en el mundo entero. Entonces, lo primero, o sea, acá el tema de las confianzas es una cuestión más general. ¿Cómo
¿hasta qué punto hoy día se puede crear un camino que permita reconstruir instituciones, reconstruir principios? Para eso es la Asamblea Constituyente. Porque esto lo deja en un cuerpo determinado a procesarlo, a elaborarlo. Aquí hay corrientes políticas. La derecha le tiene pánico a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente la planteó el grupo Los 24 en la época de la dictadura, ya en esa época. Es propio de muchos países, se usa. Nosotros tenemos, si a ustedes les interesa, un informe del PNUD que hizo para ver todas las modalidades donde se ha aplicado. Y hay distintos modelos de hacerlo. Tenemos que definir uno para Chile. El principio principal es que la gente participa y llega con su idea, con sus propuestas, con las asesorías que se requieran. La derecha es 40%, ayer me decía alguien, si es 40% en Chile la derecha, a lo mejor para elegir el 40% legal, puede ser. U otras personas, eso va a depender mucho de la distinta realidad. O sea, tengamos confianza y asumamos que la crisis de tal profundidad que tenemos que enfrentarla en su raíz, y esto no es de un día para otro. Sí. Hay un tiempo para elegir, primero para decidir, después para elegir y después para proponer una constitución. Esta iniciativa de consulta y luego de acción que ustedes plantean, también, como yo la escucho, es bastante parecida con algunos bemoles, digamos, a lo que ha sido el anuncio por parte del gobierno. De hecho, se le encomendó al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, hacer consultas ciudadanas para, de alguna manera, ir viendo, tomando lo que son las demandas, viendo si efectivamente uno de los puntos es una nueva constitución y luego con todo ese insumo poder justamente llegar a hechos. De hecho, le preguntábamos justamente ayer en este estudio al ministro Sichel si la gente pidiera una nueva constitución, ¿el gobierno se abriría? Bueno, obviamente sería bienvenido si es que todos están de acuerdo en eso y también cómo se quiere reformar la constitución. Ahora, la pregunta es, digo que los dos puntos, la iniciativa de ustedes y también del gobierno, van a consultar, a escuchar finalmente a la gente lo que quiere. ¿Cómo se pueden de alguna manera retroalimentar? Porque vamos a tener quizás dos procesos en vías separadas, pero con un norte que puede ser el mismo. Sí, lo que pasa es que hay cosas que ya se han hecho y hay otras cosas que abren salidas políticas a la situación de crisis en que estamos. Esto de las consultas lo hizo el gobierno de Michelle Bachelet. Y lo hizo con mucha gente. En este caso. Los cabildos. Y se opinó y mucha gente por todos lados y salieron todo tipo de personas con visiones de la Constitución, muy ricas. Bueno, ahora se dice que los cabildos en esta crisis social tendrían una mayor participación en términos de volumen y también de... hay que verlo, puede ser, pero lo que importa es que tengan una perspectiva. O sea, no basta decir conversemos, digamos lo que pensamos, ya eso es re valioso, pero después eso tiene que desarrollarse a nivel comunal, a nivel regional. Pero después, ¿qué posibilidad tiene de incidir en las cosas? Por eso nosotros estamos caminando desde ya, plebiscito, y creando un camino político para... un cauce político para recoger las demandas, recoger los planteamientos, y por eso que la ciudadanía defina si quiere o no y qué posibilidad tenemos de llegar a una asamblea. ¿Qué una diferencia también con lo que sucedió en el gobierno de Michelle Bachelet, donde no se hizo plebiscito, sino lo que fueron los cabildos para llegar a luego la conformación de una nueva constitución? No. Michelle Bachelet propuso este proceso constituyente y eso iba a un plebiscito. Este mismo plebiscito que nosotros estamos planteando es muy parecido al que planteó Michelle Bachelet al final de su gobierno. Pero que a la inversa, digamos, el modelo. No. La dirección, digamos, primero el plebiscito, después llegar a lo que puede ser una asamblea constituyente. Sí, bueno, pero ahí sí había que optar entre asamblea o convención. Sí. O sea, ¿cuál es la instancia general nacional que recoge todo y lo procesa? Van a salir otras ideas, porque en el mundo hay otras ideas, pero lo importante es abrir este debate y esperamos, tal como se dijo aquí en la nota, en ambas cámaras salir luego con una propuesta y quisiéramos tener aprobado un plebiscito para hacerlo en pocos meses más. Esa es una línea. Si alguien logra diseñar, pensar otro camino político, esto tiene que ir simultáneamente con acoger y procesar las demandas sociales. O sea, el gobierno no puede pensar que va a seguir igual y que nada pasa. ¿Cómo evalúa usted la agenda social, senador? Lo que se ha presentado hasta el minuto. A nosotros nos parece tremendamente insuficiente, aspecto a algunos que no compartimos en absoluto. Nosotros no vamos a aprobar la sala cuna universal en los términos que está planteado. No lo vamos a aprobar, porque creemos que eso provoca daño a la educación parvularia. Entonces hay que reformularlo más globalmente. Por ejemplo, nosotros digo, puede que otros sectores lo aprueben y lo vean de otra manera. Hay distintos temas. Bueno, pero lo que nosotros pedimos de que retiren el proyecto tributario, y el nuevo ministro dice primero ya que la reintegración no la incorpora, pero después dice que la tiene ahí esperando. Entonces necesitamos claridad. Tenemos presupuesto que tenemos que definirlo de aquí al 26 de noviembre. Y necesitamos alguna señal del gobierno que se abra a reorientar el presupuesto hacia necesidades más prioritarias del país y a dialogar, por cierto, con la oposición, que es democráticamente la que está en el Parlamento y que tiene que dar su opinión al respecto de esto junto a todos los otros parlamentarios. Entonces nos falta una actitud de decir, asumimos la crisis y buscamos todos los resortes que podamos para darle una salida política y una salida a las demandas sociales de la mejor manera y con perspectiva.
Senador, ¿y ahí concuerda usted con el senador Lagos Weber que dice que si el proyecto tributario se divide, se subdivide, ahí sí podrían ir aprobándose de manera urgente lo que se necesita para hoy e ir discutiendo lo que vaya a generar mayor roce para más adelante? Yo tendría cuidado de decirse esto, porque eso lo planteamos hace un año y 2 meses, eso que usted está diciendo. La propuesta fue hace un año y 2 meses, hoy día la situación es distinta. Entonces nosotros, hay una posibilidad de que retire el proyecto y ver otro, pero si no quiere retirarlo, la reintegración definitivamente que asuman que está muerta, no tiene ninguna posibilidad. Y lo segundo, hay ciertos forados en el proyecto. O sea, todos los cambios en la norma antielusión, a nuestro juicio, va a generar mucha evasión y mucha ilusión, y nosotros no estamos por aprobar eso. Hay otros aspectos más. O sea, en la ganancia capital, hoy día tienen exenciones, uno de los países que tiene exenciones de toda la ganancia capital, y ahí se incorpora una norma que hace mucho más complejo. Bueno, y en segundo lugar, y en tercer lugar, nosotros creemos de que en este proyecto debe incorporarse normas para crear un aporte de los más ricos sustantivos. El 1% de los más ricos tienen que aportar de otra manera al país, a las grandes necesidades que se están planteando, y eso debe ir en ese proyecto. Senador Carlos Montes, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.